Las emociones deciden sobre nuestras percepciones. La manera en que vemos el mundo depende en gran medida de cómo nos sintamos. ¿Qué son las emociones y cómo se crean? Si hablamos de emociones, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre dos tipos: emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son provocadas por estímulos externos a nuestros sentidos. Cuando dichos estímulos llegan a nuestro cerebro, concretamente a la amígdala, área en la que se valoran las emociones, entonces se crea un estado corporal que se corresponde con el sentimiento que se haya provocado. Se llaman emociones primarias a las que tenemos de nacimiento, como por ejemplo el temor, la rabia o la alegría. Las reacciones corporales a dichas emociones primarias se las conoce como representaciones disposicionales innatas. Las emociones secundarias, sin embargo, no son innatas, sino que se crean por procesos de pensamientos que, a su vez, son debidos a imágenes, valga la redundancia, imaginarias. Las imágenes que se crean dependerán de las experiencias emocionales que se grabaron en la amígdala durante nuestra infancia. También éstas ocasionarán un estado corporal correspondiente a la percibida emoción. Entre las emociones secundarias se encuentran, por ejemplo, la timidez, los celos o la envidia. Las emociones las percibimos de forma consciente solo cuando nuestro sistema nervioso autónomo, es decir, la parte del sistema nervioso sobre el cual nuestro cerebro no tiene un control voluntario, manda una respuesta al cerebro del cambio que se ha producido en el estado de nuestro cuerpo. Tanto en el caso de las emociones primarias como de las secundarias, de lo que se trata, al fin y al cabo, es de la transmisión entre procesos racionales conscientes y procesos irracionales inconscientes. Para entender esto de forma más concreta, nos basaremos en el siguiente ejemplo. Personas con daños cerebrales en la parte derecha del córtex prefrontal no tienen ningún problema a la hora de experimentar las emociones primarias, es decir, las innatas. Sin embargo, lo que no podrán ya es sentir las secundarias, las formadas por procesos del pensamiento. La consecuencia será que estas personas se verán afectadas gravemente en su capacidad de tomar decisiones. Si le preguntáramos a estas personas, por ejemplo, que si quieren ir mañana a un concierto, se quedarían pensando de forma racional. Si voy al concierto, no puedo ver la película que ponen a esa hora en la televisión. Y además, me tendré que vestir con ropa elegante. Aunque por otro lado, podría grabarme la película y mirarla más tarde. Si voy al concierto, no estará permitido comer nada en la actuación, mientras que si veo la película, sí que podré hacerlo. Puesto que estas personas analizan las situaciones solo a nivel racional, les resultará casi imposible poder tomar una decisión. Uno de los más conocidos científicos de neurociencia en el ámbito de las emociones es Antonio Damasio. Él descubrió, entre otras cosas, que el córtex prefrontal está fuertemente conexionado con la amígdala, el lugar donde se valoran las emociones. Si el córtex prefrontal sufriera algún daño, no sería posible la toma de decisiones. Su conclusión fue la siguiente: para las decisiones racionales son imprescindibles los sentimientos. Entonces, si las decisiones no pueden tomarse sin las emociones, y las emociones son determinadas o bien por nacimiento o bien por experiencias grabadas en nuestro cerebro, ¿quién decide en realidad? ¿Qué nos queda pensar del significado del yo?
¿Quién o qué soy yo? El yo se puede sentir o definir como la central desde la cual manejamos nuestra propia persona. Los investigadores del cerebro, sin embargo, no han logrado hasta el día de hoy localizar en el cerebro esta supuesta central de control. Más bien, todo apunta a que el yo sea un proceso dinámico formado en el cerebro. Además, no hay tampoco indicio alguno de que este yo tenga algún tipo de preferencia en relación con otras áreas cerebrales. Incluso podría suceder algún día que las investigaciones nos revelaran datos aclaratorios que cambiaran afirmaciones como tengo un cerebro, luego existo. En otras como es el cerebro el que crea mi yo. De hecho, los últimos avances de la ciencia ya se están acercando a dicha revelación. Todo lo que experimentamos se representa a través de estados neuronales en nuestro cerebro, lo que significa que también los sentimientos y las percepciones de la realidad y de nosotros mismos tienen lugar en forma de patrones de actividad en las distintas áreas cerebrales. Dichos sentimientos y percepciones no tienen por qué tener nada que ver con la realidad. Algunos ejemplos típicos de este fenómeno pueden ser los siguientes. Personas a las que se le han amputado un brazo a menudo sienten dolores como si aún le tuvieran. Para el sentimiento de mi brazo, no es necesaria, por tanto, la existencia del mismo. Este síntoma es el famoso dolor fantasma. Incluso el caso contrario es posible. Pacientes que sienten un brazo o una pierna como si no fuera parte de su cuerpo, como si se tratara de algo ajeno a ellos. También nuestros sueños son muestras de la capacidad creativa de nuestro cerebro. En los sueños nos vemos y sentimos a menudo como si fuéramos otras personas. Dichas figuras soñadas pueden, por lo tanto, añadirse o destituirse en nuestro cerebro y sentirse como si se tratara de nosotros mismos. Nuestro cerebro es capaz incluso de hacer formar parte del yo a cosas, sin que éstas formen en realidad parte de él. Así, por ejemplo, se demuestra que muchos ciegos que usan un bastón para orientarse, al cabo de un tiempo sientan al bastón como parte de su cuerpo. Los inválidos, que gracias a las modernas técnicas hayan aprendido a usar un cursor sobre una pantalla con solo el poder de sus pensamientos, perciben estos igualmente como una prolongación de su cuerpo. ¿Quién o qué somos? Aún no se puede definir de manera clara. En lo que sí que están de acuerdo los científicos es que el yo no tiene un tamaño constante, sino que depende y hasta se crea a partir de muchos factores diferentes, cuya composición y peso son modificables. ¿Por qué no podemos ser objetivos? Los conocimientos demostrados hasta el momento sobre las emociones y sobre el significado del yo nos llevan a la conclusión de que no existen percepciones determinadas de manera homogénea, es decir, correctas o falsas por definición. Las percepciones, por lo tanto, nunca son objetivas, sino que dependen de un observador que siempre es subjetivo. Especialmente llamativa es la tendencia de percibir aquello con lo que tengamos un vínculo emotivo, en lugar de aquello que no tenga conexión con nuestros sentimientos.
Esto lo demuestra de manera muy clara el equipo de investigación de la Universidad de Würzburg. A 30 voluntarios se les enseñaron dos fotos de dos mujeres diferentes. Una de ellas con gestos que mostraban enfado, miedo, alegría o sorpresa, y la otra con una expresión en la cara neutral. Para ver las fotos, los voluntarios tenían que mirar por un estereoscopio, de tal manera que con el ojo derecho vieran solo la foto de una de las mujeres, y con el otro la foto de la otra mujer. El hecho de mirar por el estereoscopio se hizo porque nuestros ojos, independientemente el uno del otro, normalmente ven cosas diferentes, que luego se unen en el cerebro y nos dan el resultado final. La observación a través del estereoscopio impedía justo esto, de manera que los voluntarios, en su inconsciente, verían solo una de las dos fotos, o como máximo una mezcla de las dos. Conscientemente, a los voluntarios les aparecería o una mujer con un gesto emocional o una mujer con la expresión neutra. Raramente verían una mezcla de las dos, siendo además imposible la elección consciente de una de las dos fotos, ya que este proceso no se puede controlar de forma voluntaria. El siguiente paso fue que los participantes apretaran las teclas que se correspondieran con las imágenes que hubieran visto. Como era de esperar por los científicos, la elección consciente de las fotos no resultó variada, sino que en casi todos los casos, los voluntarios percibieron de forma consciente la foto de la mujer que expresaba sentimientos. Y no solo eso, la imagen de las fotos de las mujeres con un gesto emocional permanecían en la consciencia durante mucho más tiempo. El que las emociones fueran positivas o negativas pareció ser irrelevante. La conclusión de este experimento es que no vemos el mundo de manera objetiva. Más bien, lo que ocurre es que según el significado e importancia que le demos a las cosas, así será el grado de influencia en la percepción de las mismas. Y como sabemos, las emociones son de suma importancia para el ser humano. ¿Qué es la percepción selectiva? Como ya hemos visto, lo más significativo de la percepción es la asimilación de estímulos a través de los sentidos. Estos estímulos primero se impregnan en nuestro sistema nervioso y luego se envían a nuestro cerebro. Como tercer y último paso, se crea la imagen construida de la realidad, que está fuertemente influenciada por nuestras experiencias, emociones, pensamientos y actitudes. Para que nuestro cerebro no se vea superado por la cantidad tan inmensa de estímulos, se protege con un sistema de selección. Esto significa que el cerebro solo asimilará un determinado número de estímulos dentro de unos parámetros de intensidad. El ojo humano, por ejemplo, es capaz de captar informaciones que se encuentren en un espectro de onda larga de entre 380 nanómetros, luz violeta, y 780 nanómetros, luz roja. Las abejas, por su parte, perciben la irradiación de ondas más cortas, luz ultravioleta, y sin embargo no ven la luz roja. Nuestros oídos pueden asimilar sonidos de entre 16 hercios y 20.000 hercios. Los perros oyen desde 15 hercios hasta 50.000 hercios. Si se trata de determinar la diferencia entre sabores,
necesitaremos que ésta sea de un mínimo del 25% para poder detectarla. Para determinar si un tono es más alto que otro, la diferencia entre estos deberá ser de aproximadamente un 9%. Y para definir si un tono es más agudo o más grave que el otro, será necesario que la amplitud del tono entre ambos varíe por lo menos un 0,3%. Por lo tanto, la percepción que tenemos del mundo está determinada por las limitaciones de nuestros sentidos. Todo lo que percibimos es tan solo una pequeña selección de lo que en verdad existe. ¿Cómo se forma la percepción consciente? Todo lo que percibimos de manera consciente no es, por lo general, algo que solo captemos con uno de los sentidos, algo que, por ejemplo, solo oigamos o que solo veamos. Normalmente es algo que percibimos a través de varios de nuestros sentidos. En términos científicos, esto se conoce como binding problem. La pregunta ahora será la siguiente: ¿cómo es capaz nuestro cerebro de reducir tantos estímulos en una única percepción? Para entender esto mejor, nos basaremos en un ejemplo del conocido neurocientífico profesor Dr. Wolf Singer, que se dedica desde hace años a investigar sobre los temas relacionados con la consciencia y la percepción y explica lo que ocurre al acariciar a un perro. En esta acción se activan diferentes áreas del cerebro que interactúan entre sí. A través de las áreas del sistema de la vista, se analizará el tamaño, el color y el movimiento del perro. Al acariciar el pelaje, se asimilarán informaciones táctiles sobre las características del mismo. Si además el perro ladra, el córtex prefrontal se ocupará de asimilar las señales acústicas. Por último, pero no por ello menos importante, la persona se percatará de forma muy sutil, cuando acaricia al perro, de si éste hace amagos de ponerse agresivo. Y, si fuera así, se activaría el sistema límbico, que es el encargado de asimilar las emociones. Con todas estas impresiones se crea una única impresión global de la situación. Es un collie de pelo largo, muy suave y de color marrón rojizo. Ladra un poco alto, pero en realidad es inofensivo. La siguiente cuestión será: ¿en qué parte del cerebro se forma esta impresión global, esta unión de percepciones sensoriales? De este asunto se ocupan muchos investigadores desde hace ya mucho tiempo, y a pesar de una búsqueda intensa, no han logrado hasta hoy localizar un lugar en el cerebro en el que se cree dicha impresión. Hace unos años se le ocurrió una idea al profesor Dr. Wolf Singer. ¿Qué pasaría si en lugar de tratarse de dónde, se tratara de cuándo ocurre este proceso? Los estímulos, a través de los distintos sentidos, suceden casi a un mismo tiempo en cada acción, por ejemplo, al acariciar a un perro. En el cerebro se activa para dicha situación un patrón específico de conexiones neuronales que se forman en un determinado periodo de tiempo. Wolf Singer dijo: las informaciones se perciben, pero ¿dónde? En ninguna parte. La actividad permanece repartida en las áreas del cerebro. Hoy por hoy, la mayoría de los científicos supone lo siguiente:
el sistema se desvía en el tiempo para abrir paso al espacio de la codificación. Esto solo puede funcionar si el cerebro es sensible a la relación temporal. Necesita, por lo tanto, una especie de reloj de precisión. Muchos científicos suponen que el cerebro se crea él mismo este reloj de precisión a través de vibraciones rítmicas. La teoría de Wolf-Singer es la siguiente. Imagínense las oscilaciones sincrónicas como las del péndulo de un reloj de pared. Estas nos proporcionarán el compás para que el cerebro pueda definir la relación temporal. Tal vez no resulte fácil de imaginar y comprender, pero ya hay muchos estudios científicos cuyos resultados corroboran la teoría de la correlación temporal de la conciencia. Lo que ocurre cuando este proceso de correlación temporal no funciona, nos lo demuestra el grupo de investigación del profesor Dr. Wolf-Singer en casos de pacientes esquizofrénicos. Para ello, mostraron dos áreas cerebrales, en personas saludables y en personas esquizofrénicas. Al enseñar las imágenes de las personas en buen estado de salud, se podía observar el fuerte aumento en las frecuencias de vibración alta. En el caso de los pacientes con esquizofrenia, el aumento de estas era significativamente inferior y la relación en el tiempo de los sucesos les resultaba a estas personas muy difícil de definir. Uno de los síntomas de la esquizofrenia es que los afectados perciben cosas separadas que en realidad están unidas, lo que se remite a un ritmo en el cerebro desacompasado. La percepción consciente no es una cuestión de lugar, en el sentido de dónde localizarla en el cerebro, sino más bien una cuestión de tiempo, es decir, de preguntarnos en qué relación temporal se crean las percepciones.